y contable del Estado. Todos estos avances han significado para el gobierno estatal una distinción en materia de ventanilla única y de datos abiertos, de tal forma que Colima fue invitado a compartir su estrategia digital con los países de Honduras y Perú, y así como el Banco Interamericano de Desarrollo, además de sentar las bases de un gobierno sin papel. Me gustaría hacer una reflexión en relación a los 50 lineamientos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto a la austeridad y en contra de la corrupción. En Colima compartimos esa visión y sabemos que este Estado no tendrá que preocuparse por la aplicación de estos lineamientos, ya que en gran medida ya se encuentran vigentes en el Ejecutivo desde el inicio de la actual administración a través del decreto de austeridad y racionalización del gasto público, o bien del Código de Ética de los Servidores Públicos. Esto responde no solo a un adelanto legislativo en materia de ética y disciplina del gasto, sino a un sentido común y de responsabilidad del cuidado y control de los recursos públicos. No por nada hemos logrado avanzar radicalmente en la mejora de la calificación crediticia del Estado. Quisiera cerrar mi mensaje con una frase del expresidente John F. Kennedy. No preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta qué es lo que puedes hacer tú por tu país. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del secretario de Administración y Gestión Pública, licenciado Cristian Meiners Tobar, y de conformidad con el procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la compañera diputada Marta Mesa Oregón, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, diputado presidente, compañeras diputadas secretarias, compañeros y compañeras diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Saludo con respeto y aprecio al secretario de Administración y Gestión Pública, Cristian Meiners Tobar. Bienvenido a esta su casa, la casa de todos. El envejecimiento activo es un logro y un gran reto y obliga a replantear el esquema en el que se asienta el sistema de pensiones. El derecho a la seguridad social es un derecho humano establecido en instrumentos internacionales y en la propia Constitución General de la República. Por eso, reconozco el esfuerzo por asumir la responsabilidad de modificar el sistema vigente de pensiones y normar las contingencias que no se encontraban adecuadamente reguladas. Cierto es que esta acción no verá los resultados a corto plazo. Sin embargo, ha sido fundamental para garantizar que las generaciones actuales y futuras puedan gozar del beneficio de un ingreso cuando por cuestiones de edad avanzada, invalidez, vejez o muerte se encuentre en riesgo el sustento para ellos o sus familias. En la legislatura pasada me tocó estudiar la iniciativa de pensiones en varias mesas de trabajo, donde se concluyó la necesidad de tomar cartas en el asunto, porque era insostenible ya para el Estado, pero no para el Estado, se ponía en riesgo a los mismos trabajadores, porque iba a llegar el momento que no iban a tener el recurso para poderse pensionar. Sin embargo, me gustaría preguntarle, señor secretario, ¿cómo se ha venido otorgando las pensiones de vejez y cómo afecta a los servidores públicos del Estado la nueva ley de pensiones de los servidores públicos del Estado de Colima?
Por otra parte, en lo que respecta a la situación económica y contractual que guarda el gobierno del Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cuál es la situación que guardan los servicios médicos con el Instituto Mexicano del Seguro Social? Si se tiene algún adeudo, si nuestro sistema de protección social goza de buena salud, o sea, se tienen adeudos pendientes con el Seguro Social. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al posicionamiento realizado por la compañera diputada Marta Mesa Oregón del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, diputada Marta Mesa. Efectivamente, desde que entramos en esta administración, una preocupación importantísima fue el sistema de pensiones. Nos tomó casi 3 años poder llegar a una nueva ley y estamos muy contentos de que así haya sido. Y como lo dije, ahora que se terminó con la etapa de construcción de acuerdos que se ven reflejados en la nueva ley, viene la etapa más importante, que es la construcción y fortalecimiento de un nuevo instituto que nacerá el 1 de enero. ¿Cómo se han tratado las pensiones por vejez? Se tratan que tienen que tener el trabajador 60 años de edad y 15 de antigüedad para que logre ese beneficio. Obviamente que la aspiración de los trabajadores es lograr lo que se llama la jubilación, que es la pensión mayor que se obtiene por trabajar, en el caso de los hombres, 30 años y en el caso de las mujeres, 28. Sin embargo, si el trabajador llega a la edad de 60 años y ya no puede trabajar más años y cumplió con los 15 de antigüedad, entonces procede el Ejecutivo a mandar esa iniciativa a este honorable Congreso para que se autorice su pensión por vejez. En cuanto a cómo va a afectar la nueva ley de pensiones a los trabajadores, bueno, me parece que tendríamos que hablar largo y tendido del tema. Es un tema sumamente complejo que creo que vale la pena que esta legislatura pueda también entender, sobre todo porque los propios trabajadores de este Congreso estarán dentro de lo que marca las obligaciones de esta nueva ley. El primer comentario y reflexión que les puedo hacer es de que, más que afectación, estoy convencido que tienen el beneficio de que ahora, bajo un estudio actuarial responsable, se tiene la certeza de que con las aportaciones y las nuevas características que tiene la nueva ley, contarán con la certeza de tener su pensión. No importa si es trabajador que actualmente ya está jubilado, pero sobre todo, si es trabajador de nueva generación que está por entrar al gobierno del Estado. Ese es el mayor beneficio. Sí, desde luego hay cambios en las condiciones y ahorita vamos a repasarlos, pero el mayor beneficio es de que ese dinero y esas aportaciones, tanto del patrón como del trabajador, están matemáticamente calculadas para que sean sustentables en los siguientes 100 años. ¿Cómo se modifica en base a lo que respecta al trabajador? Bueno, lo que actualmente tiene la ley que se va a derogar el 31 de diciembre de este año es una aportación del 5% de sueldo y sobresueldo que corresponde aproximadamente al 2.5% del salario integral de los trabajadores si tomamos en consideración todas las prestaciones que tiene. Ese 2.5 va a cambiar para que el trabajador aporte a partir del próximo año el 4.5. Implica un esfuerzo importante en la aportación que le hará al nuevo sistema de pensiones, al nuevo instituto de pensiones. Y también se irá incrementando gradualmente hasta llegar en el muy largo plazo a una aportación del 8%. Para los trabajadores de nueva generación,
es decir, todos los trabajadores que sean contratados después del 1 de enero de 2019, esa aportación será del 8% de su salario integral. Este es un tema definitivamente que agradecemos muchísimo a todos los sindicatos con los que tuvimos comunicación, porque ahí se ve la disposición y el esfuerzo que hicieron para que hubiera suficientes recursos en este nuevo fondo de pensiones y que fuera sustentable en el largo plazo. El otro tema que definitivamente es muy sensible para los trabajadores es la edad mínima jubilatoria. Como lo mencioné hace un momento, actualmente la ley no estipula una edad mínima de jubilación. Se estipula nada más 30 años de antigüedad para los hombres y 28 años para las mujeres. Aquí lo que se pudo lograr es que todos los trabajadores que tengan 9 años de antigüedad o más seguirán con esa misma regla, sin una edad mínima jubilatoria. Y los que tengan 8 años de antigüedad o menos tendrán una edad mínima jubilatoria que irá gradualmente ajustándose. Mientras más antigüedad tengan, menos edad de jubilación y claro, los que estén entrando tendrán una edad mayor de jubilación. Para los de nuevas generaciones, esa edad mínima de jubilación será de 65 años, homologándose a lo que estipula el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si les parece bien, no podría yo tener el suficiente tiempo con los 5 minutos que me asignaron para platicar de todas las características que definen esta nueva ley, pero tengo aquí un documento que fue presentado a la legislatura anterior y que me gustaría entregarle al diputado presidente, si no tiene inconveniente, para que ustedes puedan analizarlo a detalle y puedan también estar conscientes de lo que significa tanto para la obligación como patrones, como la obligación y beneficios para los trabajadores. Gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra la diputada Marta Mesa, hasta por 3 minutos para que haga uso de su primera réplica. Adelante, compañera diputada. Sí, muchas gracias, presidente. Fue una ley de pensiones muy cuestionada, muy criticada, pero muy, muy necesaria. Yo le agradezco que haya dejado esa información para mis compañeros de la 59ª legislatura, la conozcan y tengan esa certeza para cuando se acerque algún trabajador y puedan responder. Porque no solo le da certeza al trabajador, también a la familia de ellos. Por lo tanto, lo felicito, secretario, porque fue un gran logro y como usted lo dijo, duró 3 años. 3 años que fueron a veces pesados, que aceptaba, no se aceptaba, pero lo vuelvo a repetir, era muy, muy necesaria. Y creo, como usted lo dijo en su posicionamiento, el Estado ya no estaba en condiciones de seguir pagando unas pensiones que no tenía por qué estarlas pagando, ya que se les descontaba al propio trabajador y sin embargo el Estado, para proteger al mismo trabajador, cubría esas pensiones. Yo le agradezco su comparecencia y nuevamente lo felicito. Muchísimas gracias y está en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañera diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la réplica de la compañera diputada Marta Mesa Obregón del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Me ofrezco a que este documento que le entregué, presidente, lo podamos explicar y analizar a detalle si es del deseo de todos los diputados del Honorable Congreso, para que podamos tener esa información de primera mano, tanto de mi persona como del equipo de trabajo que me respalda. En cuanto al tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, tengo que informarles de que nosotros llegando a la administración nos hicieron, ya estaba en proceso una auditoría que hizo el IMSS del ejercicio fiscal de 2014, efectivamente. El Seguro Social tiene dentro de su modalidad 4
temas de protección. Está el tema de cesantía y vejez, RCB, está el tema de invalidez y vida, está el tema de riesgos de trabajo y también el tema de las guarderías para los niños de los trabajadores y, desde luego, los servicios médicos. La situación que es diferente con respecto a lo que sucede en las empresas de la iniciativa privada es de que precisamente tenemos una ley de pensiones que es propia, que prevé los temas de cesantía, vejez, invalidez y riesgos de trabajo. Ahí están cubiertos en la propia ley. Entonces, lo que se acordó durante mucho tiempo es de que se cotizara bajo una modalidad de 4.1 salarios mínimos. Sin embargo, se firmó un convenio en donde se iba a regularizar esta situación en el futuro y no se hizo. Por lo tanto, el Seguro Social nos fincó un crédito que obviamente le dimos seguimiento al juicio y logramos como resultado que en lugar de que quedara un crédito de más de 500 millones de pesos, se estipuló por 130 y se pidió un plazo razonable para poder pagar esas obligaciones que se derivaron de la auditoría de 2014. Serán pagaderos a 48 meses y representarán 213 millones de pesos. Ustedes ya tienen en este Congreso el presupuesto de 2019 en donde se contempla la parte de los pagos del primer año de este crédito fiscal que fincó el Seguro Social y desde luego ya estamos en pláticas con el Sindicato de la Burocracia Estatal para regularizar esta situación cuanto antes para que ya no generemos riesgos de este tipo en el futuro. Así que muchas gracias. Gracias, ciudadano secretario. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la compañera diputada M.A. Remedios Olivera Orozco para que fije su posicionamiento por parte del partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Adelante, compañera. Secretario Cristian Meyners Tobar, bienvenido a la Casa de los Colimenses. Compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña. La dependencia a su cargo, señor secretario, requiere de una gran responsabilidad debido a que en ella se administran los recursos de las y de los colimenses. Afortunadamente, cuenta usted con un nuevo marco normativo que le permite llevar a cabo su encomienda, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Gobierno del Estado, además de las reglas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público. Durante la comparecencia del secretario de Planeación y Finanzas, hicimos una comparativa de los ingresos contenidos en la ley respectiva contra los egresos ejercidos a septiembre de este año y del porcentaje que estos representan en cada rubro del gasto público, encontrando que el gasto corriente representa el 75% del total de los egresos por el orden de los 13,717,494,904 pesos. Dado el impacto que representa esa cantidad al presupuesto del Estado, comentaba Lobesa de la nómina que cargan las finanzas estatales. La pregunta es, ¿cuál es el número de trabajadores que dependen del gobierno del Estado por dependencia? Estoy segura que muchos de esos funcionarios son indispensables para brindar a los y los colimenses los servicios públicos estatales de calidad, pero sería muy interesante saber cuántos de ellos están adscritos a las áreas estratégicas de gobierno y cuántos a la atención directa de la ciudadanía. Por otra parte, existen políticas que su dependencia implementa buscando adelgazar el aparato burocrático. ¿Cuáles son? En otro orden de ideas y dada la importancia que representa la capacitación y profesionalización de los servidores públicos, ¿cuál es la inversión que se destina en este rubro? La pregunta es porque se mencionan los cursos y el alcance de estos, pero no la inversión. ¿Cuáles son los programas que la dependencia a su cargo implementa para cumplir con las políticas
de austeridad y qué rubros se privilegian? ¿Cuáles han sido los alcances de estas políticas y qué ahorros se han registrado? La transparencia y la rendición de cuentas son de vital importancia, pues estas son un fuerte reclamo de la sociedad. Cumplir con la normatividad aleja la sombra de la corrupción. En el informe que nos ocupa, se menciona que la información es accesible a la ciudadanía debido a que las reuniones del comité son transparentes en vivo y también se ha facilitado el acceso a la página web de la Secretaría. Sin embargo, secretario, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, por demás justificada por casos notables de corrupción, nos obligan a ser mucho más cuidadosos con los recursos públicos. El dinero de la gente es valioso, y no solamente por lo que es, sino porque representa la oportunidad de cambio y de prosperidad para cada uno de los hogares colimenses. Esta soberanía tiene entre sus principales atribuciones la fiscalización del gasto y en su oportunidad conoceremos la cuenta pública. Si todos tenemos presente la importancia de la transparencia en la ejecución del gasto público y el cumplimiento de la ley, y si cada ente de gobierno hacemos nuestra parte, poco a poco se puede recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones, principalmente cuidando el ejercicio del gasto público. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al posicionamiento realizado por la compañera diputada M.A. Remedios Olivera Orozco del partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, diputada. Le doy la cifra de los trabajadores que tenemos activos actualmente. Tenemos 1,271 trabajadores sindicalizados. Tenemos 2,196 policías, 1,876 empleados de confianza, 2,174 maestros de la sección 39 estatal y 224 trabajadores que están adscritos a la Secretaría de Salud, específicamente en el Hospital Materno Infantil. Adicionalmente tenemos 1,256 trabajadores en los organismos públicos descentralizados y por lo tanto la suma de los activos centralizados son 7,741 y si sumamos los que están en las OPDs son 8,997 colaboradores. Adicionalmente están 126 pensionados de la burocracia y 854 pensionados del magisterio, que forman un total de 2,580 trabajadores pensionados y por lo tanto se pagan con recurso estatal 11,577 trabajadores, que en promedio mensual significan 275 millones de pesos, anualmente 3,297. Entonces la respuesta concreta, diputada, efectivamente es que la mayor parte del gasto corriente está en el capítulo 10,000. Adicionalmente hay 1,821 trabajadores que nos reportan de la Salud Federal. Esos trabajadores no los paga directamente la Secretaría de Administración y 5,643 trabajadores del Magisterio Federal de la sección sexta, que suman en federalizados 7,464 y en total 19,041 trabajadores que están al servicio del Estado de Colima. ¿Qué estrategia estamos llevando a cabo dentro de la Secretaría de Administración para poder eficientar el gasto? Bueno, pues definitivamente el capital humano por mucho es, por un lado, lo más importante que genera los servicios para el bienestar de la sociedad, pero por el otro lado también lo que tenemos que cuidar más en cuanto a la eficiencia del gasto para poder cumplir con el presupuesto de egresos. Le doy una cifra que creo que es muy importante. En el año 2015 se hicieron erogaciones por servidores públicos en la cuenta de 2,152 millones. Traídos a pesos de 2017 significan 2,375 millones de pesos.
y en el año 2017 la erogación real fueron 2.085 millones de pesos, es decir, cerca de 300 millones de pesos menos de lo que hubiéramos gastado si hubiéramos mantenido el mismo ritmo de gasto que se tenía en 2015. Y esto se hizo adicional a incrementar el número de policías para fortalecer el área de seguridad pública, que es lo que más aqueja al Estado actualmente. Entonces sí, definitivamente ha habido un esfuerzo importante por parte de esta administración para hacerlo lo más eficiente posible y adelgazar esa estructura. Adicionalmente, pues tengo que decirlo y no me da gusto hacerlo, no ha habido incremento en los salarios del personal de confianza en los últimos años, y por lo tanto, bueno, a todo el personal de confianza que me acompaña, pues les agradezco la paciencia y aún así el esfuerzo de estar trabajando de manera muy ardua en la Secretaría de Administración y en todo el Gobierno del Estado. Muchas gracias, ciudadano secretario. Tiene el uso de la palabra la compañera diputada M.A. Remedios Olivero Orozco para que ejerza su primer réplica como parte del grupo de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Adelante, compañero. Secretario, le agradezco las cifras. En realidad nos dan una idea del impacto que representa el gasto corriente. Habla usted de esos ahorros y me parece importante, 300 millones de pesos menos. Me gustaría saber si en esas políticas de austeridad se incluyen algunos rubros de disminución en cuanto al gasto que representan combustibles y lubricantes, telefonía, sobre todo en esos rubros porque las políticas encaminadas a la reducción del gasto y sobre todo cuando se quiere eficientar, pues tenemos que apretar en donde es posible. Por supuesto que quedan a salvo de esta parte de los ajustes las áreas estratégicas como la seguridad pública, en donde sí hay que tener más elementos y que sí hay que tener más patrullas, sí hay que gastar en lubricantes, porque nuestra policía pues tiene que seguir trabajando. Le agradezco. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos al ciudadano secretario para que responda a la réplica formulada por la compañera diputada M.A. Remedios Olivero Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias. Respondo directamente la última pregunta, diputada, en cuanto a la disminución de telefonía y combustible. En telefonía, este teléfono que traigo ya es mío, lo pago yo, y es el caso de muchos trabajadores que nos acompañan. Únicamente, como le mencioné en mi mensaje, sí se le otorgan teléfonos celulares a todo el aparato de seguridad pública, precisamente. Pero esto nos ha tenido un ahorro de 56% respecto a cómo entramos en esta administración. En cuanto a los combustibles, es un poquito más complicado porque el mayor consumidor de combustibles, por mucho, prácticamente el 95%, está precisamente en las dependencias de seguridad pública y Procuraduría. Ahora la Fiscalía se va a separar a partir del próximo año, pero todavía estaban juntas. Entonces, el reducir el consumo de combustible puede ser contraproducente. Sin embargo, se logró controlar de manera adecuada el consumo en litros. Sin embargo, el gasto fue mayor debido al incremento del precio del combustible. En cuanto a la capacitación, me faltaba responderle esa pregunta. Se invierten 400,000 pesos anualmente, es el presupuesto que está etiquetado. Honestamente quisiéramos un mayor presupuesto, pero bueno, desafortunadamente, como lo mencioné al principio de mi mensaje, pues no nos ajustan los recursos para todas las necesidades que son apremiantes en el gobierno del Estado. Y en cuanto a la transparencia, el decirle que todas las sesiones del Comité de Adquisiciones están guardadas, se transmiten en línea, pero aparte se guardan en la página web de la Secretaría de Administración. Todos ustedes pueden consultarlas libremente. No estoy seguro que este sea el caso con todos los municipios. Hoy escuché noticias del municipio de Colima en donde estaba tomando acciones al respecto, lo cual me da mucho gusto, pero me parece que es importantísimo que todos los que están obligados a cumplir con esta ley se les vigile y se les exija que cumplan con la transmisión en vivo y almacenamiento de esas sesiones de comité. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano secretario. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el compañero diputado Rogelio Rueda Sánchez
para que fije su posicionamiento como parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con la venia de la presidencia, quiero Adelante. expresar primero que he dicho que hay áreas del gobierno que se traslapan o que se integran en su labor. Y hemos conocido aquí, desde la comparecencia del propio gobernador y en las que han venido ocurriendo previamente, como el buen manejo de los temas financieros, de los temas administrativos, han permitido que se reencauce y que se estabilice de nuevo la situación de las finanzas públicas. Eso permite que otras áreas también tengan recursos para cumplir mejor con sus funciones que sirven a todos los colimenses. Hay, sin embargo, algunas cuestiones que generan dudas y que quisiera, reconociendo que en términos generales hemos avanzado y hemos mejorado, no solo, decía hace un momento, en reestabilizar las finanzas, sino en pensar en el futuro, como aquí ya quedó claro a partir de la explicación en el tema de pensiones. Quiero hacer 3 o 4 preguntas o tocar 3 o 4 temas. El primero sería, porque ha llamado mucho la atención, es tema que algunos compañeros ya han expresado su interés, es en relación con las erogaciones por el transporte aéreo del gobernador. Ya señaló él mismo que el de Colima es el único gobernador que no tiene a su disposición una aeronave para sus traslados. Se entiende que en todos los estados, sean grandes o pequeños, solo hay un gobernador y las necesidades de transporte a las diversas reuniones a las que deben acudir son similares. En este marco, tengo 2 preguntas. 1, ¿tiene datos del gasto que en este rubro se hace en otros estados? Y 2, se nos ha informado que se han gastado poco más de 14 millones de pesos por este concepto en nuestro estado. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es que se gasta esa cantidad que suena muy elevada? Otro tema es que en los días recientes hemos sido testigos de que las administraciones municipales que iniciaron sus funciones hace menos de un mes han procedido a revisar las basificaciones o sindicalizaciones autorizadas por sus antecesores. En más de un caso se ha dado marcha atrás a esas situaciones. Sin embargo, el gobierno estatal acaba de basificar a cientos de trabajadores o de sindicalizar a cientos de trabajadores. Parece una decisión a contracorriente de los esfuerzos por mantener restringido el gasto corriente. Entendemos que deben respetarse los derechos de los trabajadores. Sin embargo, quisiera que nos explicara cómo se dio entonces este proceso de sindicalizaciones. ¿Cuánto impacta en las finanzas públicas esta decisión? Si hay más sindicalizaciones pendientes o en curso, en proceso. Y también que nos pueda explicar cómo es que hay quejas de trabajadores que señalan tener mayor antigüedad que algunos que ahora se sindicalizaron y a ellos no se les concedió este beneficio. ¿Cómo se explica que esto haya ocurrido? Por cierto, en este rubro de gasto en servicios personales, en recursos humanos, creo que requerimos garantizar el cuidado de los recursos públicos, que siempre son escasos, siempre son insuficientes para las necesidades que tenemos los colimenses. Pero entonces, ¿cómo se garantiza que no haya desperdicio, fuga o abuso en el ejercicio de estos recursos? Concretamente, ¿cómo se garantiza
que no exista lo que coloquialmente llamamos aviadores. Recuerde que el Poder Legislativo no solo revisa, crea o modifica leyes, también fiscaliza el uso de los recursos que hacen los gobiernos estatal y municipales. Revisaremos, por tanto, que no haya esos aviadores, pero queremos saber qué hace usted al respecto. Y finalmente, en relación a un tema reciente de jubilados y pensionados. Entiendo que hay una agrupación de jubilados y pensionados del gobierno. Entiendo que se refiere a aquellos que fueron personal de confianza, que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la que emitió una recomendación que el gobierno del estado habría aceptado apenas el mes pasado. ¿Podría compartirnos en qué consiste y por qué se decidió aceptar esa recomendación? Por su respuesta y comentarios, muchas gracias, secretario. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra. Hasta por 5 minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al posicionamiento realizado por el compañero diputado Rogelio Rueda Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, diputado, por las preguntas. Voy a iniciar con el tema de los taxis aéreos. Tenemos que reconocer que el tema de los taxis aéreos es una erogación sumamente cara. Así tenemos que hacerlo. Les voy a compartir el por qué se tomó la decisión de vender en el avión al inicio de esta administración. Cuando se proyectaron los gastos precisamente para hacer un ejercicio presupuestal de lo que teníamos que erogar si manteníamos la aeronave del gobierno del estado que se vendió, que es el King Air B200, hicimos un catálogo de todos los gastos que se tenían que proyectar. Voy a enumerar algunos. Gastos directos por 30 horas de vuelo, mantenimiento por cada 200 horas, el overhaul del motor que son cada 2,800, overhaul de las 2 hélices, capacitación a pilotos que son 5, los viáticos de los pilotos, navegación del espacio aéreo, renovación de cartas de navegación, y ahí me voy, ahí le sigo. Esto significaba una erogación de $57,000 mensuales. A términos de pesos de hoy, un tipo de cambio del 20, que ya estamos un poquito arriba, son más de 13 millones de pesos anuales. Somos, les repito, el único estado de la República que no tiene avión propiedad del gobierno del estado. Entonces, si nos ponemos a analizar cuánto se gasta en aeronaves en los demás estados, pues nos vamos a llegar a grandes sorpresas. Si es que hay esa transparencia de decir cuánto se gasta. Y es precisamente esa transparencia la que nos da las cifras que mencionaba el gobernador. Este año, por dar un ejemplo, se llevan gastados 4,330,000. Ha habido un esfuerzo muy importante para planificar, primeramente, que la Secretaría Particular del Gobernador haga los viajes el gobernador en avión comercial primordialmente, y solo cuando su agenda no se puede acomodar, entonces se contrata el taxi aéreo. Esto también ha hecho que se incremente obviamente los vuelos comerciales, pero el costo de los vuelos comerciales evidentemente es mucho menos, son 443,000 pesos los que se llevan erogados en ese rubro. El presupuesto para 2018 que se estipuló para los viajes son de 10 millones de pesos, bastante menor que lo que se había erogado en los años anteriores. Entonces, bueno, pues se hace un esfuerzo muy importante, tengo que decirlo del gobernador, él es quien necesita estar viajando, y me parece que pues, el propio presidente López Obrador va a dictar la pauta, no usando el avión del gobierno presidencial y pues dándole el ejemplo a los demás gobernadores del estado. En cuanto a el tema del proceso de sindicalización, tengo que matizar que el gobierno del estado no sindicaliza, da la basificación, es decir, con base en lo que estipula la ley de los trabajadores al servicio del Estado, se especifica que es un trabajador que es de base y por lo tanto es inamovible. Obviamente, todos los trabajadores del gobierno del Estado tienen en anhelo de ser basificados, es obvio, les da certidumbre en su situación laboral, pero no todos están calificados para lograr ese estatus laboral. Una vez que están basificados, ya depende de él o los sindicatos, porque hay varios, el que los adopten dentro de su gremio, que es otra situación diferente. No se va a erogar para esos 388, tengo que decir
varias cosas. La primera es, el gobierno del estado no promovió la basificación de esos trabajadores, a diferencia de otras entidades en donde sí se hizo la promoción para beneficio de los propios entidades y objetivos políticos, el de que se basificaran. Acá no, acá se hizo un proceso, una vez que se recibieron las solicitudes, de 7 meses, analizar puesto por puesto si cumplía o no cumplía con lo que estipula la propia ley. Logramos un acuerdo de que había que basificar a 388 que por ley les correspondía, y los demás quedaron fuera de esa basificación. En cuanto a al tema de las quejas, bueno, pues insisto, el anhelo de muchos trabajadores es ser sindicalizados, pero únicamente si cumplen con lo que establece la ley pueden lograr ese objetivo. El tema de los aviadores, yo diría, tenemos 4 acciones muy importantes por parte de la Secretaría para evitarlos. La primera es la transparencia. Cada 3 meses se actualiza en la Plataforma Nacional de Transparencia la plantilla del personal de todos los trabajadores del Poder Ejecutivo. Segundo, se han fortalecido los controles en cuestión de la administración del personal. Cerca del 90% de los trabajadores se controla su asistencia a través de lectores biométricos con huella digital. Tercero, cada administrador, el coordinador administrativo de las diferentes dependencias firma los contratos como testigo y responsable del seguimiento de la relación laboral con toda la documentación que se requiere, y se hacen también revisiones sorpresa para efectivamente constatar que todos los trabajadores que están dados de alta en la nómina estén trabajando. Y finalmente, la cuarta pregunta respecto a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, arrancaría por explicar que los trabajadores jubilados de confianza, históricamente se les ha tratado en el incremento de su sueldo igual que los trabajadores activos de confianza. Y entonces lo que sucede es de que efectivamente, como no ha habido incremento salarial para los trabajadores de confianza, tampoco los ha habido para los trabajadores jubilados que fueron de confianza. Esto significa definitivamente un problema social, y coincidimos con esta visión, y es por eso que promovimos que en la nueva ley de pensiones que se autorizó por este Congreso en septiembre de este año, se estipula en un artículo que estos trabajadores de confianza deberán de tener un incremento anual igual a la inflación, para que esto ya no suceda en lo futuro. No me parece correcto que los trabajadores jubilados ya no tengan incrementos subsecuentes. Obviamente vamos a cumplir con esta recomendación, los vamos a recibir esta misma semana, de hecho, vamos a analizar los incrementos que les corresponden, y vamos a platicar con ellos para poder estar lo más cercanos a sus necesidades. Gracias, ciudadano secretario. Gracias, compañero diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al compañero diputado Francisco Rodríguez para que dé su posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, compañero diputado, presidente, secretario Adelante. de Administración. Pues usted nos ha dado aquí una amplia explicación de 8 razones por las cuales usted considera que hay en esa administración disciplina financiera, o que se han mejorado los aspectos financieros, la austeridad del gobierno del Estado. Pero yo quiero decirle con toda claridad que a mí no me convencen esos 8 razones, y yo le voy a dar al menos unas 8 más para poner en el tema, pues ahora sí que del debate, del por qué yo sostengo o sostenemos desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de que no ha habido mejora financiera en esta administración. Pues usted queda claramente que es el responsable directamente, el encargado de la política del gasto. Es así, según la Ley de Administración, la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado. Primero, en servicios generales, según los datos que se pueden revisar en ese capítulo, ha habido un incremento de 256.9 millones de pesos respecto al presupuesto autorizado. En el tema de la deuda pública tan traído y llevado aquí en esta tribuna, pues al menos también hay un reflejo mayor de 477.9
millones de pesos. La pregunta es, si ha habido tanta disciplina financiera, tantos ahorros, tanto tema de austeridad en esta administración, ¿por qué se siguen contratando a cortos plazos? ¿Por qué? ¿A dónde va? ¿En qué se lo han gastado, señor secretario? A mí me queda mucho la duda, sobre todo porque en este tema, pues también en los informes de avance de gestión financiera de los AFIC, efectivamente ustedes reportan una disminución respecto al primer semestre de 2018 con diciembre de 2017, aproximadamente una reducción de 726 plazas, según el informe de gestión financiera de los AFIC. Pero la pregunta es, bueno, si ya no gastan en gasolina, si usted paga su celular, si ya no pagan en aire acondicionado, en fin, toda esa austeridad que menciona, ¿por qué siguen contratando cortos plazos? ¿Para qué? Y el debate no está en si son legales o no son legales, o si no. O sea, el tema es ¿para qué lo están haciendo? En resumen, ¿a dónde se va ese dinero, señor secretario, con esta gran austeridad que usted ha planteado? Cuarto, en materiales y suministros, ustedes han marcado, se marca pues en los datos comparados con el presupuesto modificado, que se ha incrementado 209.9 millones de pesos. Es importante cuestionar cuál ha sido la política de gasto en este rubro. Pues es evidente que el Estado se encuentra en algunas, pues ya lo he mencionado, algunas patrullas, pues que sigue siendo la demanda de que no tienen gasolina, de que falta el mantenimiento, de que no tienen el servicio adecuado y por esa razón de parte de usted como encargado del gasto pues no se le suministra. Entonces si tenemos austeridad y hay ahorro pues debería de estarse con la función principal, una demanda tan central que es la seguridad, pues deberían de tener las patrullas circulando como debería de ser. Otro quinto punto del cual pues a mí no me convence la verdad que haya finanzas mejores en la entidad es el tema de los servicios generales. Ahí hablamos de 256 millones de pesos más en incremento, los cuales han sido requerimientos presupuestales adicionados que no se contemplaron, al parecer. Pero en este capítulo, donde se comprometieron más de 44 millones de pesos en servicios de comunicación social y publicidad. Ahí están reflejados en los informes de las cuentas públicas ante los AFIC. Entonces, mi pregunta es, señor secretario, si aquí, en este momento, usted nos pudiera dar una lista con cuáles periódicos de circulación local o nacional tienen contratos, y me refiero nada más a la prensa escrita, no a la electrónica, que nos podría decir a cuánto ascienden los montos mensuales que tienen con la prensa escrita local o nacional en su momento. También, yo sí soy diputado de Colima, no me ando preocupando como otros diputados de que si tienen avión allá en otro estado, no tienen. La verdad que a mí el tema me preocupa aquí lo que se gasta en el estado de Colima. Entonces, de los 14 millones de pesos que se gastan, más viáticos que son otro tanto, mi pregunta es, digo, está bien, ya se ahorraron con la venta del avión, pero se siguen gastando los 14 millones de pesos, entonces no es un ahorro. Entonces, al menos ya díganos qué funcionarios son los que han viajado con esos taxis aéreos o los vuelos comerciales. Incluido el gobernador. ¿Cuáles son los itinerarios que usted autoricen esos viajes? ¿Cuáles son las aerolíneas comerciales o esas taxis aéreos privados con los que usted contratan? ¿A quién se los contrataron particularmente? Si nos puede dar detalle de dichos gastos en este momento, también se lo agradecería, pues para irle creyendo un poquito más que su política de austeridad efectivamente ha sido la más correcta. Y por último, pues también que nos explicara, señor secretario, un tema pues que ahí está y que lo están solicitando para el siguiente año en ADEFAS por 66 millones, cadenas productivas por 77 millones de pesos. En resumen, señor secretario,
Yo no creo que haya una política de austeridad, de disciplina financiera, que año con año esté requiriendo préstamos a la banca privada, pagando intereses y estos lleguen a ser superiores a los 700 millones de pesos. ¿Es cuánto? Conforme al procedimiento acordado, tiene la palabra, el uso de la palabra hasta por 5 minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al posicionamiento efectuado por el compañero diputado Francisco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sí, gracias, diputado. Lo que quisiera empezar explicándole es de que la Secretaría de Administración es la que se encarga del proceso de la adquisición una vez que el área requiriente, la dependencia que está ejerciendo el gasto, desea ejercerlo. La primera pregunta que se le hace, y bueno, tengo que decirlo, definitivamente no soy el más popular dentro del gabinete, tengo que transparentarlo, es, y todos mis compañeros se lo pueden constatar, ¿tienes presupuesto o no tienes presupuesto? Si no tienes presupuesto, no entra ni siquiera al proceso del comité de adquisiciones. Nosotros cuidamos que todo el gasto que se vaya a erogar esté debidamente presupuestado. Quien dirige y quien estipula cómo se hace el gasto dentro del presupuesto de egresos, bueno, es la propuesta que hace precisamente el Ejecutivo año con año y que autoriza el Congreso. Obviamente nos encantaría tener un presupuesto de inversión mayor, sin embargo, como ya lo expliqué, la mayor parte del gasto corriente pues lo tenemos en los rubros del capítulo 10,000 y en servicios generales. Donde más nos duele y quisiéramos tener un mayor gasto es precisamente con seguridad pública, las patrullas. Como lo mencioné, no podemos ahorrar en combustible en litros y tampoco en precio porque ha estado incrementándose el precio de la gasolina y el diésel. Sin embargo, hemos controlado los litros que se consumen por las patrullas y haciendo lo más que podamos, sobre todo con recursos federales, para renovar la flotilla de automóviles. Y el también decirle que el tema de las Suburbans y de las Tajos y de todos esos vehículos de altísimo consumo de combustible que utilizaban anteriormente en otras administraciones todos los funcionarios, ya se fue. Esos vehículos ya se subastaron y ustedes pueden constatar, yo me muevo en un Prius que es híbrido, que tiene 2 motores, que uno es eléctrico y otro es de gasolina, y el consumo que tiene es mucho menor y con una erogación mucho menor de lo que se tenía anteriormente. En cuanto a las ADEFAS y los créditos a corto plazo, me parece que hay una confusión, yo no los manejo, es un tema que maneja la Secretaría de Planeación y Finanzas, y insisto, la Secretaría de Administración y Gestión Pública es quien de manera transparente se debe de encargar, una vez que se recibe la requisición del gasto o la dependencia, que se haga el proceso como lo estipula la ley de manera completamente transparente. Y bueno, tan es así que desafortunadamente no veo a una compañera diputada de esta legislatura que ya ha sido proveedora del gobierno del Estado en el 2017 y 2018. Y ella ha constatado la completa transparencia de los procesos y el apego a los procesos que estipula la propia ley y el reglamento, y aquí nos acompañan también proveedores que pueden transparentar perfectamente y constatar los procesos, cómo se llevan con total pulcritud. En cuanto a los itinerarios de los taxis aéreos, tampoco soy el encargado de manejar la agenda del gobernador. Yo lo que me encargo es de vigilar que el presupuesto que se asigna para ese rubro se vaya dando seguimiento y que se pueda ahorrar lo más que se pueda. Sin embargo, sí vale la pena puntualizar que el único autorizado para utilizar taxis aéreos es el gobernador. Si un funcionario se sube a un taxi aéreo es porque en términos coloquiales le da ride el gobernador, porque a lo mejor está en la Ciudad de México y se va a regresar en un taxi privado y se sube con él, pero no haciendo una erogación extra. Y los itinerarios, bueno, pues se pueden constatar de manera, aquí se los podría hacer pedir a la Secretaría particular y que les digan exactamente el detalle de todos los itinerarios que tiene el gobernador. Insisto,
haciendo un esfuerzo muy importante de el poder planear su agenda con base en los vuelos comerciales que toman, que hasta donde tengo entendido es el 80% de los viajes que hace a través de vuelos comerciales. Muchas gracias, ciudadano secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el compañero diputado Francisco Rodríguez para que haga uso de su primera réplica del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Muy bien, secretario. En una de las preguntas que le hice no me la contestó, que es el tema del gasto de 44 millones que reflejó en este año por concepto de publicidad. Le preguntaba si usted nos podía decir en este momento, en el caso de la prensa escrita, de los periódicos, ¿cuántos contratos tiene con ellos y a qué monto? Mi pregunta es si lo tiene o no lo tiene. Y también, pues si no lo tiene, yo le voy a dar una muestra de lo que gasta este gobierno y usted me dirá si eso es política de austeridad, pero sobre todo, si eso es ética en el gobierno. Usted me dirá, y le voy a decir una primera referencia. Mire, apenas ayer estábamos con el secretario de Educación y nos decía que, sí, ayer no vine, que nos decía de 4 millones de pesos en becas de la SEP en 7 programas. Eso es lo que destinan, 4 millones. Pero decirle que, por ejemplo, aquí tengo facturas conseguidas por portal de transparencia y en donde se tienen contratos con una persona de Alberto Petrearse Villalpando, en donde se le contrata por monitoreo y seguimiento informativo en medios nacionales por un año aproximadamente. Aquí se gastan 835,000 pesos. Son 69,000 pesos que creo que la política de gasto sí le corresponde a usted hacer los pagos y como usted me lo ha dicho, preguntarle si esto se ha pasado por esos comités de adquisiciones con esa transparencia que hoy nos habla. Para la opinión pública y cualquiera de los compañeros diputados, con gusto se los puedo presentar. Pero tanto pagan para que hagan la síntesis nacional, como también pagan para las síntesis locales. Ya ahí gastan 153,000 pesos, es decir, aproximadamente 1 millón de pesos se va en pagar eso. Mi pregunta es, bueno, si hay personal en comunicación, ¿para qué se contratan personas externas para hacer esta síntesis con 1 millón de pesos? Ese 1 millón de pesos, ¿a poco no se podría ir a las becas escolares? Ese es un tema. Segundo tema, señor secretario, y tiene que ver también con lo de los gastos en comunicación. Aquí tenemos de una empresa que se llama Capital News. Aquí han gastado 2.7 millones de pesos. También le tengo las facturas por año, ¿verdad? Registradas. Y también son adquiridas en el portal de transparencia, con dificultades, pero se consiguió que nos las dieran. Y también me llama la atención de que esta misma Capital News tiene una empresa, no sé si sea filial, también de una redifusora local, pero en un mismo mes, señor secretario, en octubre le pagan 225,000 pesos. Lo que le pagan a esta empresa por publicidad, y aquí dice, por difusión de las actividades del gobierno del estado de Colima correspondiente y mes con mes se va dando en el periódico Capital. Yo me metí por curiosidad al portal del Face y en 20 horas, una nota que pusieron ahí no tenía ni un solo like ese portal. Digo, ¿qué se publicita el gobernador allá? Pero además, digo, como es filial de una redifusora, quiero entender que son contratos con ellos por 225,000 pesos mensuales. Señor secretario, esto equivale a 2.7 millones, pero además en el mes de octubre, como facturan tanto con la radiodifusora o la empresa filial local, también facturan con la nacional. Entonces en un mes le dan 450,000 pesos. Compañeros, ¿no se podría ir esto a becas? ¿No sería eso un plan de austeridad también y política social importante? Pero pues para no acabar con este tema, aquí también tengo facturas. Si usted conoce la proveedora Bucoma de publicidad de Colima, no sabe quién es el propietario, pero le pagan, sin embargo le pagan 4.8 millones de pesos. ¿Sabe si lo comparamos con esto, cuánto es? Al TEC de Colima le dan 2 millones, señor secretario. A las becas de la SEP pido, por favor, puedan guardar silencio para continuar con la sesión. Y le informo, compañero diputado, que tiene derecho a hacer otros 3 minutos de su réplica porque su tiempo ha terminado. Gracias. Adelante, compañero. Como en las piñatas, su tiempo se acabó.
Continúe, compañero. pero utilizo el otro. Claro. Las becas, 7 programas de becas, 4 millones de pesos equivaldrían. Pensiones, dicen, el próximo presupuesto para 65 más, como 5 millones de pesos. Sin embargo, a esta empresa de publicidad, que yo le voy a decir porque usted no conoce, el dueño es el pariente del gobernador del estado, el dueño del Diario de Colima, de Héctor Sánchez de la Madrid, y eso es lo que le dan. Eso es austeridad, señor secretario. Eso sí pasa por el Comité de Adquisiciones, eso sí corresponde a su secretaría enterarse. Si también estoy equivocado en la secretaría, por lo menos pues yo se lo comparto esta información. ¿Es cuánto? Muchas gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 6 minutos el ciudadano secretario para que conteste las réplicas formuladas por el compañero diputado Francisco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sí, diputado, el gasto de publicidad lo coordina el área de coordinación social, no lo coordino yo. Insisto, nosotros en la Secretaría de Administración nos toca el proceso de la adquisición del servicio. Obviamente, como ustedes ya lo tienen, es transparente lo que se está gastando. Ustedes van a tener a disposición el presupuesto de 2019 y cómo lo quieren manejar. Sin embargo, insisto, esto no se maneja en la Secretaría de Administración. Nosotros nos encargamos del proceso. Si me facilita esas facturas, puedo yo investigarle con todo gusto si llegaron al conocimiento de los comités de adquisiciones, del Comité de Adquisiciones Central que está dentro de la Secretaría de Administración. Con todo gusto lo veo y efectivamente coincido que debe de darse prioridad al tema de las becas y lo que usted menciona. Insisto, si me facilita las facturas, yo con todo gusto le puedo proporcionar la información si pasó por el comité o no. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano secretario. A continuación, y continuando con el formato, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Carlos César Farías Ramos, la compañera diputada Ana Karen Hernández Acebas, para que fije su posicionamiento como parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia. Adelante, compañera. Compañeros diputados y compañeras diputadas. Saludo a los ciudadanos presentes y a los medios de comunicación. Asimismo, le doy la más cordial bienvenida a esta su casa, la Casa del Pueblo, al ciudadano secretario de Administración y Gestión Pública, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de quien formo parte. Señor secretario, en el informe se habla de una consolidación en la gestión pública moderna y eficiente respecto del equipamiento, tecnología y recursos materiales de las distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con calidad, transparencia y responsabilidad. Por tal motivo, tengo a bien cuestionarle, con el fin de ampliar la información presentada, con las siguientes preguntas. Primero, como parte del compromiso en la mejora continua en los trámites y servicios que ofrece el gobierno del estado, se aplicaron 734 encuestas que permitieron evaluar 35 trámites de manera presencial y 2.262 encuestas a usuarios de trámites en línea. Por ello, le pido, señor secretario, informe ante esa soberanía qué áreas de oportunidad fueron destacadas en esas encuestas y cuál trámite o servicio fue el más observado. Segunda, uno de los objetivos de la encuesta en mención fue conocer la percepción ciudadana y atender las oportunidades de mejora para brindar una atención eficiente a los usuarios. Por ello es que le pregunto, señor secretario, ¿ya fueron mejoradas esas áreas de oportunidad? Y de ser así, le solicito mencione las estrategias a implementar para subsanar dichas áreas de oportunidad. Tercera, en el informe se habla del modelo de gobierno electrónico del Estado, que cuenta con gran aceptación social. Sin embargo, estamos en una era digital y tecnológica, cuyo fenómeno da pasos agigantados. Ahora, casi toda la población cuenta con un dispositivo móvil. Por ello, es que le pregunto, ¿existe algún plan para incursionar en una aplicación de servicio de gobierno?
Y de la misma manera, ¿hay un plan para optimizar los pagos electrónicos? Esto por las diversas plataformas de métodos de pago que existen en la actualidad. Cuarta, existe una percepción de la ciudadanía de que los materiales y bienes de administración pública no son debidamente cuidados. Por ejemplo, lo vemos en el deterioro excesivo y mal manejo de los vehículos, puesto que al ser modelos de años recientes parecen ser modelos de hace 20 años. Por ello, ¿qué acciones, programas o trabajos ha realizado y realizará su Secretaría para el manejo y uso adecuado de los bienes y materiales de administración pública? Por ahora es cuanto, señor secretario. Espero sus respuestas. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el ciudadano secretario para que responda al posicionamiento realizado por la compañera diputada Ana Karen de Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputada. Nos hemos centrado en algunas áreas para el monitoreo del servicio, de la calidad del servicio, específicamente en el tema de movilidad, en donde básicamente lo que buscamos es la reducción de tiempos y obviamente implementar mejoras con respecto a los trámites que ahí se llevan a cabo. Respecto a la parte de dispositivos móviles, no tenemos actualmente una aplicación, lo que sí tenemos es una doble función. Podemos hacer trámites en línea en las páginas de internet de las diferentes secretarías y tenemos un avance muy importante en el servicio de los kioscos que se tienen en los diferentes puntos del estado y que incluso son modelos para otros estados que nos han pedido asesoría para poderlos implementar en otros estados. Tal es el hecho que, por ejemplo, tenemos un kiosco que da servicios en la Casa Colima en el estado de California. Y bueno, les doy la lista de las 9 dependencias en donde se han hecho los análisis de los servicios, que es la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la propia Secretaría de Administración y Gestión Pública, la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría y el Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que es el ICSIC. En cuanto a los pagos electrónicos, definitivamente es algo que es importantísimo seguir evolucionando. Va a llegar el momento, efectivamente, diputada, en donde le debamos dar la facilidad a toda la población para que los trámites y los pagos los hagan directamente de su celular. Y rápidamente contestando al diputado del PAN, Francisco Rodríguez, el decirle que no tenemos registro de las facturas que me acaba de entregar en el comité. Le pido, ciudadano secretario, que al haber terminado ya el espacio y el tiempo con el ciudadano diputado Francisco Rodríguez, evite hacer alusiones personales y solamente a la compañera que está en turno. Muchas gracias. Puede continuar. Ya terminé con ¿Sí? esta encuesta. Gracias. Es parte del formato que fue aprobado y aquí nos regimos mediante acuerdos parlamentarios. Tiene el uso de la voz, si así lo decide, para una réplica, la compañera diputada Ana Karen de Hernández Aceves, para que formule su primera réplica. Con su permiso, diputado presidente. Le solicito, señor secretario, que especifique qué acciones, programas o trabajo ha realizado o realizará su secretaría para el manejo y uso adecuado de los bienes y materiales de la administración pública. Cuestionamiento que no me quedó claro o no contestó. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el ciudadano secretario para que conteste la réplica de la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Le pediría que me volviera a hacer la pregunta. Estaba platicando con el presidente mientras usted estaba hablando. Si fuera tan amable de repetirla, por favor. Adelante, compañera. Con su permiso, diputado presidente. Existe una percepción de la ciudadanía de que los materiales y bienes de la administración pública no son debidamente cuidados.
Por ello, le pregunto nuevamente, señor secretario, ¿qué acciones, programas o trabajos ha realizado y realizará su secretaría para el manejo y uso adecuado de los bienes y materiales de la administración pública? Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario para que conteste la réplica de la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Efectivamente, diputada, es importantísimo el poder contar con el cuidado de los bienes del patrimonio del gobierno del Estado. Yo le diría que hay varias acciones que estamos realizando. La primera, y que es muy importante, es el detectar el patrimonio inmobiliario del gobierno del Estado. Parecería mentira, pero cuando entramos en esta administración no había un registro fiable de todas las propiedades y bienes inmuebles del gobierno del Estado. Hoy tenemos, junto con el Instituto de Territorio Regional del Estado de Colima, un programa para georreferenciar todos y cada uno de los bienes inmuebles que queden registrados dentro del patrimonio del gobierno del Estado y se les dé, obviamente, un resguardo apropiado. Obviamente, eso es nada más en cuanto a los bienes inmuebles, que obviamente también es el patrimonio más grande. Sin embargo, cada año se hacen también revisiones de los inmuebles y análisis de los bienes muebles y se les recomienda a las diferentes dependencias hacer los mantenimientos necesarios para alargar la vida de estos. Específicamente, los temas más sensibles son la flotilla de los automóviles. Desafortunadamente, y sobre todo en el tema de las patrullas del gobierno del Estado, la vida útil de esas patrullas es mucho menor a la vida útil de los vehículos propiedad de los ciudadanos, debido a la gran cantidad de kilómetros que tienen que recorrer diariamente para hacer las rondillas. Entonces, es muy importante el que estemos haciendo estas revisiones junto con las patrullas y podamos alargar la vida de las mismas, dado que, como lo mencionaban efectivamente los diputados anteriormente, esas patrullas nos hacen falta en las diferentes dependencias del gobierno del Estado. Gracias, ciudadano secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves para que haga uso de su segunda réplica del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Con todo respeto, señor secretario, en razón a lo que dice, se sobreentiende que el inventario del gobierno no es confiable, puesto que no hay un antecedente previo. Por último, quisiera hacer un exhorto a nombre del pueblo de Colima y del Partido del Trabajo para que, a través de la dependencia que representa, que verdaderamente y de manera eficiente satisfaga todas las necesidades de talento humano, equipamiento, tecnología y recursos materiales, contribuyendo de manera íntegra, real, palpable al funcionamiento de la administración pública estatal. Con ello, secretario, se cumpla la misión de dicha secretaría, brindando servicios de calidad a toda la ciudadanía sin distinción alguna y apegados a los principios de eficacia, transparencia y racionalidad. Asimismo, reitero el apoyo legislativo de su servidora y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para coadyuvar en todo lo necesario para apoyar a su secretaría. Es cuanto. En el uso de la voz hasta por 3 minutos el ciudadano secretario para que responda a la segunda réplica de la compañera diputada. Muchas gracias, diputada. Agradezco el apoyo y de eso se trata, de construir juntos los diferentes poderes del Estado. El matizar, el inventario no era confiable, es precisamente la situación y la realidad con los que nosotros nos encontramos. Había muchos, incluso inmuebles, terrenos de mucho valor que no estaban identificados apropiadamente dentro de los activos y el patrimonio del gobierno del Estado. Este trabajo ya se realizó y no nada más se están identificando, se están georreferenciando, se están poniendo perfectamente bien las coordenadas de dónde están todos y cada uno de esos inmuebles para que las futuras administraciones puedan tener el control, el mismo control que tenemos nosotros y se les dé el uso adecuado en lo futuro. Muchas gracias. Gracias, ciudadano secretario. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la compañera diputada Jazmín García Rodríguez para que haga el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena.
Con su venia, señor presidente, secretarios de la mesa directiva, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores. Bienvenido, secretario de Administración y Gestión Pública del Estado de Colima, Cristian Meiners Tobar. Asimismo, bienvenidos sus colaboradores, esta es su casa. Medios de comunicación que nos acompañan y público en general. He seguido con atención, pienso que igual que todos mis compañeros diputados y diputadas, las diferentes comparecencias. El día de hoy está en esta tribuna el secretario de Administración y Gestión Pública del Estado de Colima, cuya misión, y cito textualmente, es satisfacer de manera eficiente las necesidades de talento humano, equipamiento, tecnología y recursos materiales, contribuyendo al integral funcionamiento de la Administración Pública Estatal a fin de que las dependencias cumplan con sus encomiendas, brindando servicios de calidad a la ciudadanía y apegándose a los principios de eficacia, transparencia y racionalidad. Es por todo lo anterior que me parecen varios cuestionamientos al actuar administrativo del actual gobierno, especialmente de su secretaría, y partiendo de esa premisa de este ejercicio de comparecencias, a mí me gustaría que me pudiera resolver de forma clara. Preguntarle, ¿por qué Colima bajó en el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas, toda vez que este ámbito depende de su secretaría y además se encuentra en lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo dentro del apartado del Eje Estratégico Transversal 1, Colima con un gobierno moderno, efectivo y transparente, donde se busca posicionar a Colima entre los 3 primeros lugares del país en transparencia gubernamental y que lamentablemente a 3 años de gestión no encontramos el lugar número 10. No quiero justificaciones, quiero el por qué no estamos en el primero o entre los 3 primeros. Segundo, dentro de lo establecido en el presupuesto de egresos de la Secretaría a su cargo para el año 2018 y que fue de 264,625,225 pesos, ¿cuál fue la razón por la que al entregar al Ejecutivo el tercer informe de gobierno presenta una cifra superior a la aprobada, misma que ascendió a un total de 293,139,787 pesos? Es decir, 28,514,562 pesos más o de incremento, a sabiendas que una de sus funciones es la de administrar eficazmente los recursos que los ciudadanos aportan y que estos deben aplicarse en beneficio del crecimiento del Estado. Este desfase podría suponer que la Secretaría de Administración y Gestión Pública no tuvo una buena práctica en el ejercicio del gasto. Pregunto ¿qué generó esta variación en el gasto y qué documentos sustenta y comprueba esta irregularidad? ¿En qué se gastaron esos 28 millones aproximados y extras, señor secretario? Finalmente, para precisar mis cuestionamientos con base en lo estipulado en el presupuesto de egresos 2018 de la Secretaría a su cargo, se advierte que contempla un apartado de planeación y organización de los eventos del titular del Poder Ejecutivo y de las dependencias centralizadas. Comento, si esa es una de sus funciones, porque así se estableció, incluso se solicitó una partida presupuestal para ello, quisiera encontrar la lógica y que usted amablemente nos explique por qué las diferentes dependencias y la propia oficina del gobernador cuentan con un área específica para las mismas tareas. Ojalá pudiera aclarar este asunto, evitando con ello la duplicidad de funciones y sobre todo del presupuesto. Además, en el documento presupuestal mencionado se establece que el recurso respectivo se ejerce en relación con el calendario de giras 2018 de la Dirección de Eventos Especiales de la Secretaría a su cargo. Pero lamentablemente, justo cuando hablamos de transparencia, en su organigrama no se encuentra la Dirección de Eventos Especiales, sino una coordinación. Dato obtenido de la actualización del año 2018 publicada en la página oficial del Gobierno del Estado. Aunado a ello, tal calendario de giras, que es la verificación de ese gasto, no se encuentra publicado en la página oficial ni en el tercer informe de gobierno o en alguno de todos los apartados de transparencia, lo cual es una incongruencia. Qué grave que la Secretaría de Administración tenga problemas administrativos. Por lo tanto, le solicito dicho documento comprobatorio para evitar la opacidad en la función pública. Por cierto, señor secretario, ¿ya les descontaron el salario a los trabajadores que estuvieron el día lunes en este recinto? Todos ellos son servidores públicos.
y aunque se les aprecie, estaban en horario laboral. Precisamente por ese carácter de ser servidores públicos están sujetos al principio de legalidad. Solamente pueden hacer aquellos que les está expresamente permitido. Díganos, señor secretario, ¿qué ordenamiento legal, que al parecer desconozco, establece como obligación de los burócratas del Ejecutivo del Estado abandonar sus lugares de trabajo para irse a las curules del recinto legislativo mientras el gobernador hace su informe? ¿Usted autorizó dicha acción? ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario hasta por 5 minutos para que conteste el posicionamiento de la compañera diputada Jazmín García Ramírez del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputada. Me gustaría arrancar contestando la última pregunta que me hizo. Le quisiera decir que la invitación a la glosa del gobernador la hizo él mismo de forma abierta el día de la ceremonia cívica y nos acompañó aquí el presidente del Congreso cuando el gobernador hizo esa invitación. Quien asistió a esa glosa es el equipo cercano de las diferentes dependencias, mismos que me acompañan aquí, están presentes todos ellos, que forman parte importantísima de todos los proyectos que mencionó el propio gobernador. Ahora bien, le puedo mencionar qué es lo que sustenta esa justificación y cómo lo podemos justificar en la ley. El artículo 70 de la Ley Federal, de la Ley de los Trabajadores del Estado, especifica que se tiene que tener todos los conocimientos necesarios para que de forma eficiente y eficaz el funcionario, tanto el director como el mando medio, pueda lograr concretar todos los proyectos que están vigentes. Entonces es importantísimo que los propios funcionarios estén escuchados directamente y tomen nota de todas las observaciones que están haciendo, precisamente para que las tareas que se están informando sean de manera más eficiente en el futuro. Y no solo eso. Las actividades del funcionario público es la rendición de cuentas.
Gracias.